Cordial Salud. En esta ocasión les vamos a presentar un análisis realizado en el capítulo 2 del informe Basta Ya, realizado por el Centro de Memoria Histórica de Colombia, en donde se identificaron 3 temas puntuales, de los cuales el primero de ellos es ¿quién hizo qué durante la guerra? Entre esta temática, la primera figura que surge es la de las guerrillas. Las guerrillas nacieron en los años 60 como respuesta a problemas agrarios no resueltos que tenía el país y como producto de la larga tradición colombiana de afrontar con violencia los conflictos sociales y políticos. También como parte de los cabos sueltos que dejó el Frente Nacional en su intento de frenar la violencia bipartidista entre liberales y conservadores. En 1964 nace el ELN, el cual es un movimiento guerrillero fundado por estudiantes y profesionales. Las FARC nacen oficialmente en 1966, 2 años después de que el ejército bombardeara las llamadas repúblicas independientes como Marquetalia. En 1967 se fundó el EPL, sus asentamientos más fuertes fueron en las sabanas ganaderas de Córdoba y Sucre. El M-19 nació a principios de la década de los 70 como un grupo armado urbano para el que las acciones militares estaban en función de lograr un gran impacto político sobre el establecimiento y la simpatía de las masas populares. Al iniciar la década de los 80, las guerrillas buscaron expandirse e incidir en las regiones más conflictivas. Poco después, el M-19, el EPL y otros grupos menores asumieron que la lucha armada estaba agotada y aceptaron la oferta del Estado de ingresar a la vida legal. Esto dentro de una coyuntura en la que se estaba gestando un pacto social y político a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, las FARC y el ELN creían que las vías legales estaban cerradas, declinaron participar en la constituyente y después de un intento fallido de diálogos con el gobierno de César Gaviria en Venezuela y México, se fueron a la guerra con todas sus fuerzas en los siguientes 20 años. El Estado se sintió doblegado por la guerrilla e inició un nuevo proceso de paz, conocido como el Caguán. Desmilitarizó 42.000 kilómetros en esta región del suroriente del país para facilitar los diálogos. Este intento fracasó 2 años después, cuando quedó claro que tanto el gobierno como las FARC se preparaban para profundizar la guerra. La segunda figura es la del Estado. En estos años de guerra, el Estado ha oscilado entre sus intentos reformistas y pacifistas para tratar el conflicto y las salidas represivas y militares. La Constitución de 1991 se convirtió en un nuevo intento para abrir la democracia, modernizar al país y crear un consenso alrededor de la paz, pero tanto la idea de oxigenar el sistema político con la descentralización como impulsar el crecimiento con la apertura económica implicaron dejar al país en manos del mercado y debilitar la presencia estatal en zonas de conflicto, lo que puso el territorio a merced de grupos armados. Las fuerzas militares, que habían sido sometidas al control civil con la nueva constitución, estaban bajo la mirada de organismos de derechos humanos que ahora empezaban a tener un lugar importante en la agenda política global. Hacia mediados de la década de los 90, la violencia persistía en las zonas rurales y las guerrillas estaban desarrollando una ofensiva sin precedentes. El Estado, en lugar de apostar por el fortalecimiento de las fuerzas militares en esos territorios, optó por un remedio cuyos efectos nocivos ya conocía de vieja data: privatizar la seguridad. Esta vez lo hizo a través de la figura de las cooperativas de seguridad Convivir, que se convirtieron en el gran catalizador de la expansión del paramilitarismo por toda la geografía del país, en una estrecha relación con miembros de la fuerza pública en las regiones e incluso con el consentimiento de algunos gobernadores y alcaldes. El Estado no logró consolidar su éxito militar, primero por las actuaciones de miembros de las Fuerzas Armadas, como las ejecuciones extrajudiciales presentadas como muertes en combate. Esto golpeó fuertemente su legitimidad, y segundo, porque la presencia social del Estado fue precaria y no resolvió las inequidades estructurales del campo que se han profundizado por el saqueo y el despojo que ha producido el conflicto armado. La última figura de esta primera temática son los paramilitares. A finales de los años 70, cuando las guerrillas empezaron a expandirse, se crearon grupos de autodefensas locales, legales y apoyadas por las fuerzas militares que buscaban defender grandes y medianos propietarios de las extorsiones y de los secuestros. Luego de que fracasaran los diálogos del Caguán y de que el Estado fortaleciera su aparato militar para la lucha sin tregua contra la guerrilla, los paramilitares buscaron una salida política, pues sintieron que su proyecto ya estaba consolidado. Quisieron negociar su desarme y la legalización de los bienes y el poder que habían acumulado durante este periodo. Tampoco ignoraron el nuevo contexto internacional signado por la lucha contra el terrorismo ni la creciente internacionalización de la justicia.
hechos que ponían en riesgo sus posibilidades de reconocimiento político. Pero la contradicción con el narcotráfico que llevaban en su seno se hizo cada vez más fuerte y estalló durante el proceso de desmovilización que sostuvieron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A continuación abordaremos la segunda temática, que son las constantes y rupturas del conflicto armado. Iniciaremos hablando sobre la problemática agraria. Como bien sabemos, la tierra es el corazón del conflicto armado, no solo porque no se ha podido hablar de una verdadera reforma agraria, y a su vez porque la tierra sigue siendo una promesa incumplida para muchos campesinos, sino porque hay un déficit del Estado en el acompañamiento y fortalecimiento del campo, lo que a su vez ha permitido que los diferentes grupos armados se apropien de esta tierra. Esta crisis la podemos ver, o esta situación se agravó a partir de la década de los 90, cuando se abre Colombia al comercio exterior, poniendo una economía muy débil a competir con las economías más fuertes. Esto lo que generó fue que se disminuyeran las exportaciones y la producción del café. El conflicto armado desestimula la inversión productiva en el campo, con los costos crecientes, los secuestros, extorsiones, ataques a la propiedad y el sabotaje que las guerrillas impusieron sobre la seguridad y la administración. La debilidad institucional en zonas de conflicto favoreció la apropiación masiva de tierras por parte de los narcotraficantes, así como el desplazamiento forzado de la población y por consecuencia el despojo de sus fincas, que hoy suman 8 millones de hectáreas. Como segundo aspecto abordaremos el miedo a la democracia. A pesar de que el Frente Nacional significó una relativa pacificación del país, demostró un profundo miedo a la democracia, al ser un pacto de rotación de la presidencia entre dos partidos que generaron mayor violencia en el país. Estamos hablando del partido político conservador y el partido político liberal. Este temor a la competencia política se ve reflejado cuando las grandes élites y los diferentes grupos armados, tanto de izquierda como de derecha, realizan brutales asesinatos a los diferentes candidatos a la presidencia del país. Ejemplo de ello, el asesinato del candidato Luis Carlos Galán, y además de todos los atentados y vandalizaciones a las diferentes corporaciones públicas del país. El clímax de este miedo a la democracia ha sido el exterminio que han sufrido los movimientos de izquierda, en especial a la Unión Patriótica, el clan liberal de los Turbay y Caquetá por parte de las FARC y los miembros de Esperanza, Paz y Libertad en Urabá. Tanto guerrillas como paramilitares han instrumentalizado las instituciones y mecanismos de la democracia, como son el caso de las elecciones, y por otro lado, los espacios de participación social, como son la protesta y los movimientos sociales, como juntas comunales y sindicatos. Unos y otros han castigado con violencia los gestos de autonomía que han hecho las diferentes comunidades y los líderes sociales. Casos como los de las comunidades de paz o los resguardos indígenas, que han sido sometidos al asedio armado sistemático, demuestran cuánta intolerancia ha habido con las comunidades autónomas. Como tercer y último aspecto abordaremos el narcotráfico. Este se involucra en el conflicto armado a principios de los años 80 como aliado financiador y promotor de los grupos paramilitares. Al mismo tiempo se involucra como proveedor indirecto de recursos para las guerrillas, en particular las FARC, con el pago de gramaje por los cultivos y laboratorios. El narcotráfico entra a ser parte directa del conflicto, ya que se mantuvo diferentes confrontaciones en algunas regiones con las guerrillas, esto debido al conflicto de rutas y cultivos, y ya abordando tiempos más recientes, estableció alianzas con estos diferentes grupos para ser una fuente financiadora de las diferentes guerras y conflictos en el país. El narcoterrorismo que emprendió el Cártel de Medellín en la década de los 80 tuvo un profundo impacto en la guerra, pues debilitó al extremo al Estado, generó un rechazo generalizado a los actores violentos y distorsionó por completo la naturaleza del conflicto, cuando, por ejemplo, miembros de este cártel cometieron crímenes contra la Unión Patriótica. El mayor impacto que ha tenido el narcotráfico en la guerra ha sido la manera como se ha cruzado la lucha contra insurgente y la lucha contra las drogas. Así pues, el Plan Colombia, que fue aprobado como parte para detener la producción y comercio de cocaína, terminó siendo el punto de quiebre en la guerra contra insurgente, ya que se estima que el 60% de sus recursos se asignaron al fortalecimiento de las fuerzas militares. Estados Unidos es el país que más ha influido en el conflicto colombiano contra las drogas y el terrorismo. Esta alianza principalmente ha sido política, pero también financiera. La guerra contra las drogas emprendida por Estados Unidos transformó por completo la actuación de la fuerza pública colombiana.
Esta transformación se dio primero doctrinariamente, ya que se identificó el conflicto como un asunto sobre todo criminal. En segundo lugar, porque el Plan Colombia se incluyó una enmienda sobre estándares de derechos humanos severamente vigilados por el Congreso de ese país, de Estados Unidos, que se convirtió en un incentivo para modernizar y civilizar la fuerza pública colombiana. Es importante destacar que la influencia externa, tanto de la OEA, como de la ONU, como del Departamento de Estados Unidos y de la Unión Europea, así como de las organizaciones de derechos humanos internacionales, han sido cruciales para dar ayuda, para dar soporte, para dar acompañamiento a las víctimas y también para hacer visible esta tragedia ante todo el mundo que ha significado la guerra para los civiles, luchar contra la impunidad y fortalecer las instituciones. Con respecto a la fragmentación del Estado, Colombia fue un país débil, pues durante la guerra se presentaron tensiones entre el poder civil y militar. Solamente se destacan momentos claves como los procesos de paz de Belisario Betancourt y Andrés Pastrana. Además, la debilidad regional y local del Estado es evidente en zonas apartadas, donde persisten los problemas de gobernabilidad, legitimidad y corrupción. Mientras tanto, en el centro del país se fortalecían las instituciones. Esta periferia enfrenta desafíos que afectan la eficacia del Estado en medio del conflicto armado. Otro aspecto importante para hablar es la relación de la guerra y la justicia, pues la ausencia de la justicia ha sido una característica destacada en todos estos años de guerra, donde jueces e investigadores han sido víctimas del narcotráfico y de los actores del conflicto. Eventos dramáticos como la toma del Palacio de Justicia en 1985 y la masacre de La Rochela en 1989 ilustran el asedio a la justicia en el país. Finalmente, se concluye que esta confrontación ha generado grandes implicaciones a todo el pueblo colombiano, como abusos, pobreza, masacres, vicios, falta de oportunidades, extorsiones, desigualdad, miedo e incertidumbre. Definitivamente ha robado la paz y la tranquilidad de toda la comunidad. Por eso, hacemos un llamado a la paz, a que se respeten los acuerdos realizados en 2016 y a que las incidencias y los grupos que aún siguen en esta guerra que parece no tener fin, en esta generación de violencia, suelten las armas y se unan a la paz, que es lo que realmente todos merecemos.